Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, les están entregando en este momento la hoja de trabajo que vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Les pido por favor que le pongan en la parte de arriba la fecha. Estamos a 23 de febrero del año 2022. Si gustan ponerle también su nombre. Y vamos a comenzar. Muy bien, ¿ya todas tienen su hojita? ¿Alguien faltó? Ok, muy bien, gracias. Creo que ya todas tienen su hojita. Bueno. Muy bien, pues le doy muchas gracias a Dios que me da la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes. Estuvimos estudiando hace unas semanas atrás los peligros de la amargura. Estaba revisando aquí en el libro que han estudiado ustedes algunos temas como por ejemplo la amargura, ¿qué otra cosa más? La ira, el estrés. Y en los próximos meses de este año me imagino que también van a estar estudiando sobre el temor, cómo el temor también nos afecta, y la envidia, ¿verdad? Así es que poco a poquito vamos a ir avanzando en este muy buen libro, y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son estos 7 mandamientos para conquistar la codicia. La semana pasada Silvia dio una introducción, Silvia, de lo que es la generosidad, ¿verdad? Así es que hoy vamos a hablar un poquito más sobre este tema de la codicia y cómo poder vencer a la codicia con la generosidad. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy haciendo una oración. Les pido que me acompañen, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Padre, queremos dejar esta mañana en tus manos, queremos que tú hables a nuestras vidas a través de este tema tan importante, Señor, de no hacer tesoros aquí en la tierra, sino allá en el cielo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Queremos que tú hables a nuestros corazones. Gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar nuestra hojita, por favor. Y dice ahí la pregunta hasta arriba, dice lo siguiente: ¿qué nos enseña la Biblia sobre la codicia? Vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir contestando. Y dice la primera parte ahí arriba: la codicia es el deseo exagerado de tener cosas o bienes materiales. La palabra de Dios nos da un consejo muy sabio al respecto en Mateo 6:19. No os hagáis, vamos a responder ahí, tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Es un versículo que ya hemos escuchado infinidad de veces y creo que es muy claro el consejo que nos da la palabra de Dios, en donde nos dice que no seamos acumuladores, que nuestro objetivo de vida no sea tener y tener cosas, sino que al contrario, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, porque ahí es en donde realmente vale la pena estar invirtiendo nuestros dones, nuestro talento, nuestros bienes. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siga extendiendo aquí en nuestra ciudad y en todo el mundo. Ahora, quiero aclarar algo muy importante, damas. No es malo tener cosas. El problema es cuando las cosas te tienen a ti. Va de nuevo. No es malo tener cosas. El problema es cuando las cosas te tienen atrapado a ti y es un lazo que te atrapa y no te deja moverte. ¿Por qué? Porque estás afanado y, como dice la Biblia, turbado por adquirir y por acumular cada vez más y más cosas. No hay nada como vivir una vida en libertad, una vida libre de cadenas, de ataduras, en este tema de la codicia. Y es lo que vamos a ver en este momento
a través de este estudio. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra hojita que dice, identificando el problema. ¿Ok? Como siempre lo he dicho, vivimos años y épocas muy turbulentas. No es lo mismo vivir en el año 2022 que vivir hace 100 años en el año 1922. Quizás algunos de ustedes habrán platicado alguna vez con algún familiar o con su abuelo o con su abuela cómo era la vida hace, no sé, más de 50 años. Una vida más tranquila, más relajada, sin tanto estrés. Y ahora estamos viviendo tiempos pues muy convulsos, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esta palabra de muy convulsivos? Que la tecnología ha avanzado mucho, medios de comunicación, ahora cualquiera ya puede tener un teléfono, te enteras de todo lo que pasa en el mismo momento de lo que está sucediendo, medios de comunicación, medios de transporte, muchas cosas que han mejorado para bien en cuanto a, no sé, avances médicos, educativos, tecnológicos. Hay tantas cosas que uno se queda sorprendido cómo ha avanzado todo eso. Nos contaban nuestros abuelitos, ¿verdad? Que ellos vivían tranquilos, se levantaban temprano, se hacían su café, ¿verdad? Iban allá al campo, cuidaban a los animales, trabajaban de una manera pues tranquila, no estaban tan afanados por pagar y pagar y pagar deudas y cuentas y tarjetas de crédito y préstamos y cosas que el día de hoy nos estresan y a veces nos llevan a un torbellino y una vorágine de estar en el mundo. Y es que, para ser francos, damas, es que esa es la mentalidad del mundo. Eso es a lo que el mundo está llevando a los jóvenes de ahora, a pensar de esa manera, que mucha gente se rige por ese lema de cuánto tienes, cuánto vales, ¿sí? Y mucha gente, ese es su objetivo de vida. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? Y es un engaño, porque mucha gente dice, es que si yo no tengo, no valgo nada. Y si yo no, ¿verdad? Tengo un buen auto o vivo en una buena casa o no tengo, ¿verdad? Ciertas cosas materiales, no valgo nada. Y es triste que mucha gente se ha creído ese engaño de Satanás. Y triste, es muy triste que mucha gente, ¿verdad? Pasa su valor y su autoestima a través de eso, lo cual desencadena una codicia. Y nosotros lo podemos ver mucho en jóvenes, en los millennials, que su objetivo de vida es tener, ser mejores. Tú ves, por ejemplo, sus redes sociales de muchos de ellos y ves cómo nada más están pues presumiendo o están queriendo aparentar algo. Y todo eso en el fondo es lo que se llama la codicia. Fíjense lo que puse aquí, identificando el problema. ¿Me siguen? Vamos a responder ahí algunas ideas, ¿verdad? Que Satanás le ha vendido a mucha gente y que la gente se cree. Esto ustedes van a decir, ay, ¿cómo es posible que la gente cree esta? Pues sí, hay mucha gente que cree esto que vamos a responder ahorita. La primera dice, mi meta en esta, póngale una T, en esta vida es ser rico. Mi meta en esta vida es ser rico. Muchos universitarios, ¿verdad?, que tienen esa mentalidad de que cuando salgan y se gradúan, quieren ser ricos. Ese es su objetivo de vida, esa es su meta. A eso apuntan. Y me pregunto yo, ¿y si no lo logran? ¿Y si no logran ser ricos? Pues van a vivir frustrados, enojados con la vida, con su familia que no les pudo dar lo mejor, con ellos mismos, porque se van a sentir como que enojados y frustrados de que no lograron ese objetivo de ser ricos. Allá a la derecha hay otro que dice, el dinero es mi seguridad. El dinero es mi seguridad. ¿Cuánta gente no le tiene más confianza a su cartera, a su cuenta en el banco, a su tarjeta de crédito, que a Dios? Y confían más, ¿verdad?, en bienes materiales que en esas promesas de Dios de que te va a sustentar y te va a proveer. Abajo dice, otra idea equivocada que tiene la gente, tener cosas me hace feliz. Tener cosas me hace feliz.
Tener cosas me hace feliz. Cada vez vemos más problemas de gente que está pasando por problemas de ansiedad, por problemas de amargura, porque cree esto, que tener cosas es lo que lo va a hacer feliz. Y está toda la vida esforzándose, luchando, y no lo logra, y cada vez se frustra más, y entonces desencadena una serie de cosas alrededor de que se dejan llevar hacia ciertos vicios, malas amistades por tener cosas de una manera rápida. ¿Por qué? Porque cree que tener cosas lo hace feliz. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Siguiente, nunca tengo cosas suficientes. Nunca tengo cosas suficientes. Y hay gente que apenas salió el teléfono número 13, apenas acaba de comprar el 12 y ya quiere tener el 13, ¿ok? O el auto último modelo, ¿sí? O quiere tener más cosas materiales para seguir acumulando. Y es un problema eso de la codicia, porque para mucha gente se vuelve una situación obsesiva, esa es la palabra, obsesión por tener y codiciar y tener cada vez más cosas. Abajo dice lo siguiente, debo juntar para días difíciles. Es lo que ellos dicen, ¿eh? Debo juntar para días difíciles. Es un decir que ellos dicen para estar tranquilos, pero en realidad y en el fondo es codicia lo que los está moviendo. No es realmente que estén proyectando algo para el futuro, sino que realmente lo que están es codiciando para días difíciles. Y esto de la codicia es algo complicado porque no es un pecado que se pueda ver fácilmente en las personas. Es algo que se tiene muy oculto y que mucha gente lo tiene muy bien guardadito. No es como pecados como, por ejemplo, la ira. Tú ves cuando una persona es iracunda y se enoja y explota y sabes que esa persona tiene un problema de ira y de enojo. No es como, por ejemplo, un problema, algún vicio. No sé, digamos, alcohol o tabaco o drogas, porque te das cuenta cuando esa persona está bajo los efectos de esa sustancia. En este caso de la codicia es algo difícil, que cada uno tiene que hacerse un autoexamen y tiene que detectar si está cruzando esa línea delgada, ¿verdad?, entre tener cosas aquí en la tierra, que no es malo, se los decía, y cuando cruzas esa línea y se vuelve ya un problema de codicia, cuando ya empiezas a decir, es que no estoy satisfecho con lo que Dios me provee, no estoy contenta con lo que mi esposo me puede dar a través de su trabajo, no estoy contenta, ¿verdad?, con mis vacaciones, con mi auto, con las sillas de la iglesia, con la ropa que tengo, con los zapatos. Hay que tener mucho cuidado con esa línea delgada que no se puede ver a veces, porque este es un pecado, no es tan fácil identificar en la vida de los demás. Vamos a la siguiente. Quiero el auto, pone ahí el auto, o el celular, o el teléfono, o el, qué sé yo, la casa último modelo. ¿Sí? Ahí hay una larga lista que podríamos poner de mucha gente que vive de una manera angustiada si no tiene eso último que tiene. Y te das cuenta luego cómo es algo normal que ya hasta los niños lo están pensando. El otro día le enseñé, estaba con mi hija y agarró mi celular y me dice, mira, oye papá, tienes un teléfono muy viejito, ¿ok? Y yo dije, tiene 11 años, pero ¿cómo aún ellos ya están con esa mentalidad? Y muchos aquí que tenemos hijos y que tenemos nietos, te das cuenta cómo es un bombardeo sobre ellos por tener lo último. Hace 100 años no tenían esos problemas de mercadotecnia y ahora hay gente que se dedica única y exclusivamente ¿a qué? A poner, ¿verdad?, esos pensamientos en tu mente de que si tú no tienes
lo último, ¿verdad? Te hace falta algo. Que si no tienes el teléfono tal, el auto tal, que si no haces vacaciones a tal lugar, que si no, ¿verdad? Tienes la ropa de tal marca, ¿sí? Estás pasado de moda, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado en este tema de lo que es la codicia. Entonces, ahí quiero el celular, auto, casa, último modelo. Y abajo dice, no me puedo dar el lujo de ofrendar. Fíjense nada más lo que llega a decir la gente. No me puedo dar el lujo de ofrendar. Es triste que aún este problema de la codicia puede darse aún dentro de la iglesia. Y mucha gente puede creer que es un lujo ofrendar, cuando es todo lo contrario. Es un privilegio, es una gran bendición que Dios nos da de dar y regresarle a Dios un poco de lo mucho que Él nos da a través de los empleos que Él nos da, a través de la salud que Él nos da. Y mucha gente dice, no, es que no puedo. Si no, ¿con qué voy a pagar esto y esto y esto y esto y esto y esto? ¿Pero por qué? Porque están muy endeudados, porque tienen problemas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ok? Y por último, ¿cómo me gustaría sacarme la lotería? ¿Qué tal esta, A mí sí que me gustaría sacarme la lotería. ¿Cómo me gustaría tener mucho dinero para poder comprar este terreno de aquí de la iglesia? Yo dije, Dios, híjole, si me saco el melate, compro este terreno y los terrenos de acá alrededor. Es un sueño que yo tengo, un sueño guajiro, ¿verdad? Se lo comenté al pastor hace como un mes más o menos. Salimos de la reunión de varones y le di un ride al hospital que iba a ver una persona y íbamos platicando de la situación aquí de la iglesia. Le dije, ay, pastor, ¿cómo me gustaría sacarme la lotería? Y me dijo el pastor, mejor ponte a orar. Y es verdad, ¿verdad? Es cierto. ¿Por qué? Porque yo a veces digo, quiero sacarme la lotería. Si me la sacara, ¿qué haría con ese dinero, no? Realmente espero poder invertir en las cosas de Dios. Pero en fin, y como esto de identificando el problema, hermanas, hay muchas situaciones en las que ustedes pueden detectar, porque ustedes conocen a su esposo, conocen a sus hijos, ustedes van viendo cómo sus nietos van creciendo y cómo ellos pues están expuestos a otras cosas a las que nosotros estamos expuestos. ¿Qué era lo más que nosotros llegábamos a codiciar cuando teníamos 10, 11 años? Quizás una bicicleta, una avalancha, una muñeca, ¿sí? Pero ahora vas a las jugueterías y es impresionante lo que te encuentras ahí. Para muestra un botón. Miren, aquí tengo al nieto de Edna. Y a su edad ya maneja el celular mejor que Edna, ¿o no, Edna? ¿Ok? Y espérate, Edna, porque al ratito es lo normal, Ya va a querer tener su celular y su tableta y su computadora y su laptop, ¿verdad, Lucy? Ah, mira, ahí está, ahí lo tiene. ¿Ok? Creo que tiene más aparatos electrónicos que yo. ¿Ok? Entonces, por eso, damas, los ojos bien abiertos, porque ustedes como damas tienen que tener, ¿verdad? Y ser muy avisadas, como dice la Biblia, de cómo cuidar este pecado que puede llegar a causar problemas en nuestra familia, en donde vivimos en nuestra colonia. ¿Cuántos problemas no hay en las colonias, verdad? Por gente que acumula y a veces no quiere pagar ahí lo de su cooperación o cosas así por el estilo. Por eso vienen consecuencias aquí. ¿Ya vieron aquí las consecuencias que vienen? Y nada más me dio espacio de poner 2 líneas, Ahorita vamos a comentar un poco más sobre esto. Consecuencias de ser codiciosos. Falta de felicidad, dañamos relaciones por dinero, incapaces de disfrutar las posesiones, ansiedad por no tener más cosas, angustia por miedo a perder lo que ya tengo, deudas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuántos empresarios? Es triste, ¿verdad? Que después de haber manejado
en su empresa, en su negocio, ciertos niveles de calidad para dar un buen servicio, un buen producto a la gente? ¿Cuántas veces no esos empresarios bajan los estándares de calidad para tener mayores ganancias? Y seguido nos enteramos de gente que construye o que hace o que vende, ¿sí?, a sobreprecios. ¿Por qué? Porque baja la calidad de esas. ¿Por qué? Por tener más ganancias. ¿Saben cómo se llama eso? Codicia. No hay nada de que es que soy ahorrativo. Cuentos. Se llama codicia. Cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos esto, son consecuencias que estamos teniendo adentro de nuestro corazón. ¿Saben ustedes lo que es la ludopatía? ¿Qué es, Laura? La adicción al juego. ¿Y sabes por qué mucha gente tiene esa adicción al juego? Porque quiere tener más. Digo, yo tengo este dinero y quiero tener más. Y la manera más fácil es ir a un casino, apostar, y se vuelve un problema. Y luego ahí ves a los pobres psicólogos, psiquiatras, atendiendo problemas de ludopatía. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el corazón, tienen un problema de codicia, de querer tener más. No están satisfechos con lo que tienen. No están contentos con lo que Dios les ha provisto, con lo que su esposo les da, con lo que con tu esfuerzo y con tu trabajo tú has logrado tener. Otra cosa, vamos a llamarle aquí problemas también de codicia, como te dicen algo, bueno, te puedo, ¿cómo explicar esto? Ok, tiendas departamentales, correos electrónicos que nos llegan, que nos ofrecen, ¿verdad?, productos que son muy buenos y son muy padres, y a quién no le gustaría tener esas cosas, pero a veces no tenemos para comprarlas ni para pagarlos. Y ahí salen las tarjetas de crédito. Tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, porque tarjetas de crédito mal manejadas han llegado a ahorcar a mucha gente y han perdido muchas cosas por ese tipo de cosas. No son malas las tarjetas de crédito si somos sabios en saber cómo manejarlas. Ojo con eso, porque mucha gente por codicia dice, ay, es que no tengo para... pero tengo una tarjeta de crédito y tengo tantos miles de pesos de crédito, pero no se están poniendo a pensar que después no van a tener para pagar eso. Eso sí, van a andar presumiendo el teléfono último modelo, pero después, cuando llega el día de pago, son unas presiones terribles. Otra cosa más, ¿cómo te das cuenta que una persona es codiciosa? Porque se la pasa hablando todo el tiempo de dinero, de cómo ganar, de sus negocios, de que es muy buen inversionista. Ahí te das cuenta. Es de las pocas cosas en cuando tú te das cuenta que una persona es codiciosa. Pero de ahí en fuera es tan complicado poder entender esto de la codicia, y es un pecado que se tiene a veces muy, muy, muy adentro y muy, muy escondido. Muy sabias, hermanas, cómo, ¿verdad?, manejan este tema con su familia, con sus esposos, con sus hijos, porque a veces los hombres, ahí me incluyo, a veces nos mueven el tapete y a veces andamos pensando y haciendo cosas y no estamos dándonos cuenta de que podemos arrastrar a nuestra familia a una situación difícil por este tema del dinero y de acumular cosas. Muy bien, ¿me siguen hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, Pati. El hecho de que muchas mamás tratamos de ayudar a la economía familiar. Y si hablamos de dinero, con las familias, oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero, ¿sabes qué? Voy a empezar a vender pasteles, voy a empezar a hacer cuadritos, voy a empezar a lavar ropa, voy a empezar a abrir un negocio, claro, a hacer inmobiliario, porque veo la necesidad de más dinero para solventar los gastos familiares. Yo le llamo emprendimiento, pero ahorita que comentas que a veces así reconoces a una persona codiciosa, quiero ver la diferencia como tú la ves. Claro, Pati, muchas gracias por tu pregunta. Ahora, aquí yo te hago otra pregunta. Lo primero que te hago es la pregunta, ¿para qué quieres tener más dinero? ¿Ok? Para solventar a la familia. Ok, perfecto. Y ahí es donde yo siempre digo, a ver, ¿qué es solventar a la familia? Tener un nivel social muy, muy alto, o realmente poder decir, o sea, yo quiero tener esto para tener una vida modesta. Tienen que ser muy sabias en cuanto a esto, Pati, porque tú tienes que decir, a ver, ¿hasta qué punto es para apoyar a mi esposo, para darles una buena a mis hijos?
y cuándo realmente estoy cruzando esa línea tan delgada en cuanto a tener una buena manera de vivir y ya cuando se está volviendo algo que ya es codicia, ¿sí? Yo creo que una mujer emprendedora no es malo, pero sí puede llegar a ser un problema para ti cuando ese emprendimiento te puede llegar a quitar y a robar la paz y la tranquilidad y te puede llegar a angustiar. Te voy a poner un ejemplo. No es malo una mujer, esposa, que quiera apoyar a su esposo y vende. No sé, hay un sinfín de cosas que puede vender y lo hace con moderación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tenemos este presupuesto en casa y queremos cubrir ese presupuesto. Pero yo sí diría que está mal, Pati, cuando esa mujer dice, lo que pasa es que mi familia tiene un nivel de vida mejor que el mío, entonces tengo que luchar con mi hermana, con mi cuñada, ¿verdad? ¿Por qué? O con mis amigas. Y entonces ahí tienes que ser muy sabia, Pati, en decir, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Y otra cosa, Pati, ¿hasta dónde es suficiente vender? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a invertir mi tiempo en eso y no lo voy a dedicar a otras cosas? ¿A qué voy con esto, Pati? Mucha gente se afana por estar y estar y estar y estar y puede llegar a ser un peligro con tu tiempo con tus hijos, tu tiempo contigo misma, tu tiempo con tu esposo. Entonces, son cosas que sí hay que tener mucha sabiduría, Pati, pero de entrada te digo, no es malo. Yo conozco a mucha gente aquí que tiene un trabajo, que se dedica a vender, y es bueno, me da gusto, y hasta el esposo se siente bien, se siente apoyado de que la mujer está apoyando con esos gastos y que el esposo no tenga tanto el estrés, porque los gastos que a veces tenemos los esposos son duros, y muchas gracias, agradecemos a las mujeres que hagan esto. Simplemente, Pati, es hacerte un autoexamen y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente por apoyar el gasto en casa? ¿O realmente porque quiero tener más y aparentar algo con la gente? Entonces, es eso. Creo que había una mano por ahí. ¿Alguien quería dar una opinión? ¿Alguien que quiera responder también esto? Sí, fuerte para que escuchemos. El micrófono. Buenos días a todos. Pues nada más yo quería comentar de que sí es cierto lo que dice Mauricio. Hay que fijarse cuando uno quiere apoyar al esposo o apoyar en el hogar. Yo conozco una persona que ella hace y deshace por comprarle el mejor celular al hijo. Entonces ahí sí ya entra la codicia, ¿no? Ok. Porque ella no está esforzándose para una vida mejor, sino porque, pues yo pienso que sí es importante tener un celular, pero no que, pues ya, como dice Mauricio, ya pasó de moda y ahora quiero otra. Entonces nada más eso quería agregar de que sí hay que tener cuidado si apoyamos para el bienestar de la familia o eso mismo nosotros enfermamos a veces a nuestros hijos porque le estamos dando más de lo que deben tener. Gracias. Ok. Pati y damas, no es malo dejar que nuestros hijos pasen por algunas necesidades. A veces como padres creemos, Pati, que les debemos de dar todo a nuestros hijos. Y tristemente los estamos mal acostumbrando, porque cuando lleguen al trabajo y si no les dan lo que ellos quieren, ¿verdad? Se van a frustrar, se van a enojar, van a levantar el puño y van a reclamarle, ¿por qué a mí, Dios? Si a mí siempre me dieron todo. No es malo, al contrario, les va a servir cuando nosotros, con todo el dolor de nuestro corazón, Pati, ¿verdad? Les decimos, ¿sabes qué? No te lo voy a comprar. No es el momento, no es la hora, no es el tiempo. Más adelante, ¿sí? Te lo voy a comprar o tú con tu trabajo, con la educación que yo te estoy dando, lo puedes hacer. Es un tema, Pati, en el que tenemos que ser muy sabios nosotros como adultos, porque se supone que nosotros somos los adultos, ¿sí? Y a veces nosotros, ¿verdad? Tenemos esa mentalidad infantil de que damos todo, ¿verdad? Y estamos propiciando esa mentalidad de codicia en nuestros hijos o en nuestros nietos. Muy sabio con esto, Pati, pero no es malo. Hasta cuando sí se vuelve un problema de codicia. Y hay momentos para todo, Pati, en esto. Darle su tiempo a Dios, venir acá, porque mucha gente, es que yo estoy trabajando y no puedo ir a la reunión de damas, no puedo ir al grupo de varones, no puedo venir los domingos.
Hay gente que trabaja los domingos y no viene a la iglesia porque dice, es que tengo que mantener a la familia. Si tú le das a Dios lo que es de Dios, Él te va a proveer. No sé cómo, pero Él te puede proveer. Pero mucha gente esconde detrás de eso. Es que el domingo tengo que trabajar y por eso no voy a la iglesia. Lo esconde, pero en el fondo es codicia porque quiere tener más y más y más y más. Mucho cuidado con esto. ¿Sí? Pásale, Lupita, aquí hay un micro. A ver, Lupita nos va a explicar también esto. Bueno, yo creo que sí tienes razón en todo lo que has estado diciendo, pero también hay una cosa que nosotros tenemos un límite con los maridos que ellos nos dan y tenemos que cuidar ese límite de no pasarnos. Ok. Más cerca. De no pasarnos en lo que ellos nos están dando. Pero también, como dice Patti, hay algunas cosas que estoy de acuerdo con ella, que nosotros a veces no estamos, no tenemos ese dinero para pedirle al marido, y yo sí hago un ahorro siempre, lo que puedo, porque sí veo mucha necesidad, y en lo que está en mi mano, el poder apoyar no solo, como tú dices, a mi marido, sino a personas que queremos, que vemos en una situación mal, que necesita, sabemos que siempre va a haber mucha necesidad, pero es una cosa muy bonita el poder ayudar a alguien con lo que sale de nuestro corazón, aunque no sea mucho, pero decirle, esta persona, este niño necesita este amigo necesita una pequeña cantidad. Totalmente y que de juntos, acuerdo, entre Lupita. todos, Claro. podemos reunir y darlo con mucho cariño, sin pedirle al marido, porque sabemos que no le podemos pedir los 500 o los 1,000 pesos, Claro. pero siempre tenemos algo, porque yo creo que todas tenemos dinero para que en cualquier situación que haya de cualquier persona, ya sea de nuestra iglesia o de afuera, poderla apoyar. Ok. Gracias, Lupita. Eso que nos dice Lupita se llama motivación. ¿Qué es lo que te motiva, verdad? A vender, a tener un trabajo, a tener un ingreso extra. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Es porque Dios realmente está poniendo un deseo en tu corazón, como dice ella, de servir al necesitado? ¿O es una motivación de servirte a ti mismo? ¿Ok? Servirte nada más tus gustos, y muchas veces, lo digo con tristeza, muchas veces nuestros caprichos. Entonces, la motivación, Lupita, es muy cierto. Por ahí también va, Pati, la motivación por la que somos muy emprendedores. ¿Muy bien? Ok, el último comentario. Cerca del micrófono para que te escuchemos bien, por favor. Buenos días. Yo creo que de todo esto es muy importante la motivación. ¿Sí? Dios sabe las motivaciones. Vivimos una experiencia muy fuerte de la que Dios nos cuidó. Yo tuve en mi tiempo de infancia una madre muy trabajadora, exageradamente trabajadora, que contrastaba con un padre que era trabajador pero asalariado. Este padre mío era muy cumplido, pero era limitado a lo que podía. A mi mamá no le ajustaba eso. Ella tenía la facilidad de conseguir el dinero de una muy buena manera, porque cosía, hacía excelentes trabajos, y ella podía duplicar el dinero de mi papá en un momento. Y había una forma, o había un área positiva. Quería que viviéramos mejor. Quería darnos lo mejor. Ella aspiraba a que superáramos el nivel en el que vivíamos, y gracias a ella pudimos asistir a colegios, podían ir el camión a recogernos a la casa. O sea, tuvimos muchas ventajas, pero ella aspiraba más. Ella quería transformar la casa. Entonces, en aquel tiempo se le presentó una oportunidad de irse a Estados Unidos. Ella era una gran diseñadora, y una hermana suya se había ido a Estados Unidos y puso una fábrica de ropa.
pero nadie tenía la cualidad que tenía ella. Ella veía una prenda, la que quieras, y la sacaba sin patrones. Entonces, en aquel tiempo la tía la quería para sacar los diseños de allá. Mi mamá era maestra de labores en las escuelas primarias. Y ahí trabajaba, ya saben, en aquel tiempo, las que vivieron mi etapa, teníamos clase de costura, teníamos clase de labores, y era cuando estaban los 2 meses de vacaciones. Entonces la tía la invitaba esos 2 meses y la motivaba diciéndole que con eso podía renovar la casa. Para poder obtener el permiso de mi papá, de que le firmara el irse, la condición era que nos quedáramos en casa de la abuela, de la parte de él, donde no estábamos acostumbrados. En esa casa vivían otros primos y nosotros llegábamos ahí de añadidos esos 2 meses. Esos 2 meses que nos dejaba mi mamá eran terroríficos, porque no estábamos acostumbrados, porque era novedad. Los primos, pues no hablo de maltrato físico, pero sí había mucho maltrato psicológico, y más tarde grandes supimos que entre ellos habían tenido muchos problemas, aún de violaciones. Gracias a Dios que a nosotros nos respetaron esa área porque no nos conocían. A lo que yo voy es la línea tan delgada que te lleva a aspirar de más cuando pones en riesgo tu familia. Okay. Yo creo mucho en Dios y creo que cuando Él sabe que tu motivación es correcta porque necesitas comer, porque vives de ahí, no importa el lugar donde dejes tus hijos, así sea la guardería, Dios los va a cuidar porque hay una necesidad. ¿Qué tanto pasa esa necesidad? Hacer un gusto y hacer de más. Ese es el problema. Todos los extremos son malos. Guardar. Codicia va mucho con codo, con no compartir, con no repartir. Pero también viene mucho el dar de más, el dar de más. Verdaderamente que Dios ya nos tenía en su corazón para cuidarnos, pero sufrimos muchísimo riesgo. Que yo puedo platicar ahorita con mamá y decirle, de veras, no valía la pena porque pudimos haber pasado por situaciones muy graves. Entonces, sí, valorar, ¿verdad? ¿Qué tanto es que yo quiero ayudar y qué tanto es que no quiero que sean como la bola, que se mejoren, que sean más? Ese es mi testimonio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estos testimonios. Y es verdad, este problema de la codicia es algo que se puede presentar tanto en gente rica como en gente pobre. Porque tú puedes conocer gente que es pobre, que tiene muy poco dinero, cosas o pocas cosas materiales, pero que también es codiciosa. O sea, no es un problema solamente de ricos. Como al contrario, puedes conocer gente que es muy rica y que es gente que es muy generosa. Entonces, realmente esto no está marcado solamente por gente que tiene dinero, sino que se puede presentar en cualquier situación si uno, como veíamos ahorita, si uno le da entrada en su corazón a tener y acumular cosas. Ese es el problema, que en el corazón se puede anidar ese deseo de acumular y ahí es cuando empiezan ese tipo de problemas. Vamos a ver ahorita un poquito de esto de las situaciones. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte, que es los 7 mandamientos para conquistar la codicia. Aquí en el libro vienen 7 mandamientos. El día de hoy vamos a ver los 3 primeros y en la siguiente clase vamos a ver los otros 4. ¿Cuál es el número 1? La generosidad. Grandes personas hacen grandes obras. Se lo repito, grandes personas hacen grandes obras. Entendiendo el concepto de sí mismos. Ahí viene en Romanos 3.1. ¿Traen sus Biblias, por favor? Vamos a ver lo que dice Romanos 3.1. Fíjense lo que dice algo muy interesante. Ninguno tenga concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. Vamos a explicar un poquito de esto. ¿Están ahí conmigo? Corríjanle ahí, es 12.3. Romanos 12.3, perdón, Táchenle ahí y pónganle 12.3.
¿Están ahí conmigo? Lo voy a leer en voz alta. Síganme ahí con la vista. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy de nuevo con esa parte donde dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Vamos a hacer un examen, hermanas. ¿Ok? ¿De qué se trata este examen? Es muy sencillo. Imagínense que aquí tengo, aquí al lado, volteando a ver aquí tantito, una regla de 100 centímetros, desde el piso hasta aquí. Y son centímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar al 100. Dice aquí este versículo, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Con cordura vamos a hacer este examen, porque dice la Biblia. ¿Ok? Y vamos a ponernos una calificación en cuanto a cosas que Dios nos ha dado. ¿A qué me refiero con esto? Dios te dio la oportunidad de tener una carrera universitaria o casarte con un esposo que Dios le dio la oportunidad de prepararse, que tiene un buen trabajo, tienes una buena casa, no rentas, sino que es tu casa, tienes un auto y no solamente uno, sino que tienen 2 para la familia. Y algunos dicen, bueno, es que yo quizás puedo tener hasta 3 para mis hijos. Tengo la bendición de tener un dinero ahorrado. Gracias a Dios por eso. Hablando de tus dones y de tus talentos, Dios te dio no solo uno, sino que te ha dado varios dones. El don, no sé, de enseñar, el don de misericordia, el don de servicio. Y tú dices, wow, me ha dado muchas cosas Dios. Estás pensando con cordura y tienes un concepto de ti mismo exacto. Ahora, ¿te ha dado una buena iglesia? No todos tienen la bendición de tener una iglesia como la que tenemos. No todas las iglesias tienen la oportunidad de tener una reunión de mujeres tan bonita como la que ustedes tienen todos los miércoles. Eso va subiendo como que escaloncitos ahí en esa con cordura. ¿Te ha dado la oportunidad de conocer lugares en el mundo? ¡Qué bueno! Gracias a Dios. ¿Te ha dado la oportunidad, no sé, de tener cosas materiales? Qué bueno, espero que las hayas logrado con el esfuerzo y con el sudor de tu frente y no solamente codiciando de una manera incorrecta en tenerlas. Ahora, todo eso va a ir sumando puntos y quiero que tú hagas un ejercicio ahorita de decir, a ver, con cordura, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Está bien, a ver, Mauricio, con todo lo que tú me estás diciendo ahorita y hablando sobre este tema de cosas materiales y de bienes, o sea, por la gracia de Dios, Dios me ha dado un 85, un 87, o quizás tú te quieras poner un poquito menos. Es algo que tú vas a hacer, ¿no? Es un examen que tú dices, a ver, o me puedo poner un 90, porque me ha ido bien en la vida, ¿sí? He tenido muchas bendiciones, sigo teniendo el esposo que me mantiene, tengo la oportunidad de venir acá, no me he divorciado, no he tenido que hacer gastos excesivos por cosas. Todo eso va sumando en esa escala del 0 al 100. Y entonces yo digo, a ver, con cordura y siendo honesto, yo me pongo un 87. Vamos a dejarlo ahí en el 87, ¿ok? Gracias a Dios por eso. Me da mucho gusto que tengas esas grandes bendiciones por lo que dice aquí. Ahora, esto que acabamos de hacer ahorita, lo vamos a complementar con el siguiente versículo que viene acá abajo. Entendiendo él, estimando a los demás como superiores, que viene en Filipenses 2, 3 y 4. Acompáñame a Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada... Ahora, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Te ha dado muchas bendiciones y ahorita ya en tu mente te pusiste un 90. Está bien, no hay ningún problema, te pusiste un 90. Pero, dice la palabra de Dios, considerando a los demás como
superiores a ti mismo. Todas las demás personas, todas, sin excepción, todas, van a caer arriba de esa calificación que tú te pusiste. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la codicia, de las cosas materiales, de las oportunidades que Dios te ha dado, mucha gente se cree mucho y dice, yo en esta vida soy un 90, soy un 95. El problema es que de ahí ven a la demás gente hacia abajo y consideran a los demás como inferiores a él. Y la Biblia te dice, no va por ahí. Si te quieres poner un 90, está bien. Con cordura tú decidiste ponerte esa calificación, adelante. Pero jamás se te olvide, por lo que dice la Biblia, considerando a los demás como superiores a ti. Y me refiero a todos, a los que hacen el aseo aquí, a los que cuidan aquí los domingos, ¿sí? Salúdalos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas de salud? ¿Por qué solamente le preguntamos eso a nuestro jefe? O a nuestra amiga la que tiene dinero? O a nuestro cuate que tiene el auto último modelo. Por esto, porque no entendemos este concepto de que grandes personas hacen grandes obras. Cuando tú entiendes ese concepto que viene en la Biblia de que considérate lo que tú quieras, no hay problema, ¿ok? Pero con humildad, considera a los demás como superiores a ti mismo. A la gente humilde, a la gente sencilla, al que te está cuidando el coche, al que te lo lava, y también a la gente rica. Los tienes que poner ahí arriba de ese 10%, porque ahí es cuando tú vas a entender, a ver, es verdad, Dios me ha dado muchas cosas, y gracias a Dios porque tengo para un auto, tengo para la gasolina, tengo para cambiar mi celular seguido, para viajar, para ese tipo de cosas. Pero a los demás los voy a ver hacia arriba siempre, no los voy a ver hacia abajo. Entonces, por eso es tan importante entender esto de la generosidad, ¿sí? Que grandes personas hacen grandes obras. Conozco gente aquí en la iglesia que tiene mucho dinero. ¿Y saben por qué se los digo? Se los digo con certeza de lo que estoy diciendo. Todos los domingos, la mayoría de los domingos, me toca contar la ofrenda del culto de la 1 de la tarde, junto con algún otro de los diáconos. Y sé lo que algunas personas pueden ofrendar. Digo, no sé quiénes son, pero yo veo, cuando saco el dinero de los sobres, yo veo que algunos ofrendan 2,000, 3,000 cada domingo. Ponte a pensar cuánto ganarán, ¿ok? Que cuando es el aguinaldo, o sea, veo unos sobresotes así, yo digo, gracias a Dios porque tienen esa oportunidad de dar, ¿sí? Y lo que yo deseo es que esas personas, ¿sí?, entiendan, ¿verdad?, que Dios les ha dado ese 95 en la vida de calificación. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Pero deseo que esas personas de 95 no miren a los demás y decir, tú que estás allá abajo, considerando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Te quieres poner un 99? Póntelo, no hay problema. Con cordura póntelo, ¿sí? Pero considera a los demás arriba de ese 99. Hay gente sencilla aquí en la iglesia que yo a veces saco del sobre un billete de 20, un billete de 50. Todo cuenta, todo suma, ¿verdad? Para renovando la casa, todo es bueno, todo va sumando, ¿sí? Pero también espero que esa persona que puso ese de 20, ese de 50 el domingo en la ofrenda, ¿verdad?, también vea a los demás como superiores a él mismo. Entonces, es un examen que nos tenemos que hacer nosotros y decir, a ver, esto de la codicia y la generosidad es algo que tengo que seguir practicando. Practícalo así, con cordura, ¿verdad? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y considera a los demás como superiores a ti mismo, ¿sí? Tratando a la gente igual, ¿sí?, sea cual sea su situación económica, financiera, cómo está vestida. Aprende a ver con los ojos de Cristo. Te animo a eso. Aprende a ver su alma, aprende a ver. No valoremos y juzguemos a la gente por cómo está vestida, por su apariencia, por si está la última, por si viaja, conoce, por si tiene, ¿sí? Eso es algo en lo que podemos practicar. Y ese es un mandamiento para poder conquistar la codicia. Lo podemos hacer. Llegar a esa medida del varón perfecto, de la mujer perfecta, en la que tú puedas decir, ¿verdad?, yo estoy satisfecho y estoy agradecido con lo que Dios me da. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque esa actitud es la que se opone a la codicia.
Eso es realmente lo que estamos hablando aquí, que estés en esa situación, en esa posición, cualquiera que sea tu situación, y no ser codicioso. Estuve sirviendo como misionero, algunos de ustedes lo saben, en la Sierra de Guerrero, en el estado de Guerrero, 9 años, en la montaña alta de Guerrero, donde hay municipios paupérrimos, que están catalogados por la ONU como de los municipios más pobres, junto con otros de Oaxaca y de Chiapas, al nivel de lugares como en África. Iba a visitar a la gente a veces a sus casas, gente creyente, y yo te digo, ¿cómo puede ser la gente feliz viviendo, o sea, en casas hechas de adobe, piso de tierra, techo de lámina, sin luz, ¿ok? Ganando el esposo 50, 100 pesos al día, comiendo tortillas, muchas tortillas, porque de eso vive la gente, de muchas tortillas, tortillas, tortillas y más tortillas, comiendo huevo todos los días, comiendo sopas de pasta todos los días, atún de vez en cuando y párale de contar. Y congregándose, ¿verdad? Todos los domingos en una iglesia, ofrendando quizás 5 o 10 pesos, porque me tocaba contar la ofrenda. Yo decía, Dios, gracias por esto. Y la gente era feliz, era contenta. Entonces, sí se puede, ¿sí? Es una actitud. Cuando hablamos de esto de generosidad y de codicia, es una actitud que cada uno debe de tener contigo mismo, con tu familia y sobre todo con Dios. Decirle, Dios, si tú me permitiste vivir esta situación, gracias por esto. Y me voy a ocupar de lo que realmente tengo que seguir haciendo. ¿Cuáles son las cosas que debo de seguir haciendo? Congregarme, ¿verdad? Edificar otras damas, seguir leyendo, orando, todo ese tipo de situaciones. Y en cuanto a las cosas materiales, estoy bien con mi Dios, estoy contento. Ahora, podemos también ambicionar cosas, la ambición en el buen sentido de la palabra. Poder tener una mejor casa no es malo, ¿eh? Poder tener un mejor carro no es malo. Quiero cambiar mi carro y voy a hacer un plan de trabajo y ahorros para poderlo tener, pero no me va a robar el sueño, ¿sí? No es lo mismo decir, a ver, ya tengo un carro de hace 7, 8, 10 años, me está dando mucha lata, le estoy metiendo mucho dinero. Lo quiero comprar por un carro que me sirva, que me mueva, con el que pueda ayudar a las damas a venir acá, a ir a algún lado, etcétera, etcétera. Fíjate nada más ese pensamiento que diferente es a decir, tengo un carro de hace 2 años y mi amigo ya tiene el último modelo y entonces yo lo voy a cambiar también para tener uno como él. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Como una cosa es codiciar, ¿sí? Por aparentar, y otra cosa realmente porque es una necesidad. Entonces, ahí es donde tiene que tener mucha sabiduría para poder hablar de estos temas. Y cada uno se tiene que hacer ese autoexamen, ¿sí? Y aquí vamos a terminar la clase. La vamos a poner en pausa. Está buena la clase, ¿no? Pausa para el próximo. Vamos a poner ahí en los cuadritos. ¿Ya vieron ahí los cuadritos? En el primero vamos a poner una G y una E. GE, que es de generosidad. GE, de generosidad. En el de abajo vamos a poner una M, que es la moderación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la moderación. Y en el tercer cuadrito vamos a poner una A arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Gema, ¿ya viste qué dice ahí? Gema, ¿ok? Estuve pensando cómo podemos acordarnos de esto dentro de un mes, porque en un mes esto se nos olvida, dentro de 6 meses, y cómo realmente poder llevar a la práctica una vida de generosidad que se oponga a la codicia. ¿Y sabes cómo, Gema? Con tu nombre. Gema, con la generosidad, la moderación y mirando las cosas. Es lo que viene aquí, en el libro, Gema, no lo inventé yo. Bueno, sí lo inventé yo, pero lo saqué de acá. Y la próxima semana, guarden bien su hojita porque vamos a hacer un separador. ¿Ya vieron aquí que hay una hojita así? Va a ser un separador anticodicia, Gema. ¿Ok? Les voy a explicar lo que vamos a hacer con esto y lo vamos a poner ahí en nuestra Biblia. A mí me gusta mucho guardar cosas en mi Biblia. Miren, tengo aquí un separador de hombre íntegro. Tengo por acá la foto de mi bella esposa. ¿Conocen a Sol? Se las presento. ¿Ok? Tengo por acá una credencial de mi hija de su escuela. La tengo presente a mi hija también. ¿Qué más tengo por acá? Miren, tengo aquí
nuestros, ¿cómo le llaman? Del retiro de matrimonios. Sí, Sol y Mauricio, los guardo aquí. Siempre cuando salimos de los retiros de matrimonios nos piden que regresemos los gafetes, pero nos dejan quedarnos con esto. Y aquí lo tengo, los quiero enmicar para tenerlo también como un separador. Y vamos a hacer la próxima semana algo que va a quedar en nuestra Biblia, con gema. Bueno, no con gema ella, sino con gema. ¿Por qué? Porque la generosidad es algo que debemos de seguir poniendo en práctica día a día, constantemente. ¿Por qué? Porque la codicia es algo que se quiere meter como la humedad si no tenemos cuidado. La próxima semana hablamos de la moderación, hablamos de las cosas de arriba y pongan en práctica esto, mirando las cosas, ¿verdad?, que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Bueno, vamos a terminar con una oración. Guarden su hojita y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando estos mandamientos. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado muchas cosas. Y hablo de cosas materiales, Señor. Nos has dado techo, nos has dado vestido, nos has dado empleo, nos has dado medios de transporte. Padre, que sepamos valorar lo que tú nos has dado, agradecerlo, tener una vida de contentamiento. Gracias por esta iglesia que tú nos has dado, Señor. De verdad que es maravilloso poder estudiar tu palabra entre semana, sabiendo que mucha gente no lo puede hacer. Y todo esto, Padre, es lo que nos da ese resultado de ser generosos con los demás, poder ayudar, poder servir, poder bendecir a otros con lo mucho que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor Padre, a ser avisados de que la codicia no entra a nuestra vida, a nuestro corazón y sobre todo a nuestra mente, porque ahí es donde están las grandes batallas, Señor, del cristiano, en la mente. Saber cuándo es un deseo correcto, un anhelo verdadero de querer tener algo nuevo, de querer hacer algo económicamente por nosotros o por nuestra familia. Y que eso, Padre, no sea un engaño de Satanás para quitarnos la paz, el gozo y que nos tenga angustiado por tener y tener más. Ayúdanos, Padre, a entender estos conceptos que vienen en tu palabra, de no tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Guárdanos en este día, llévanos con bien a nuestras siguientes actividades y dejamos todo esto en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan una excelente semana, hermanos. Que Dios les bendiga.